Bien, vamos a saludar directamente, nos vamos con nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Aguilar Torres. Él es analista político, con él vamos a hablar sobre la coyuntura nacional que vive el país. ¿Cómo está, doctor Ramiro Aguilar? Muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias a usted, doctor Ramiro Aguilar. Doctor, bueno, anoche escuchábamos al presidente de la República después de todo lo que ha pasado en el país y después de casi 3 días salió a hablar el presidente de la República después de que dijo que la Corte Constitucional no le da las herramientas constitucionales que necesita para darle la seguridad al país. No sé si, y le pregunto a usted como abogado, ¿cuáles serían tal vez esas herramientas constitucionales que requiere el presidente de la República o el gobierno? A ver, yo creo que Lazo está extraviado completamente en lo que es el ejercicio del poder público y creo que está también extraviado en el problema. El problema, Jaime, es que entre la madrugada del sábado 13 y la noche del 12 de noviembre, los presos de la penitenciaría del Litoral estaban transmitiendo en vivo una masacre y estaban rogando que la policía y las Fuerzas Armadas que se encontraban fuera del recinto penitenciario ingresen a salvarles la vida. Y no hay constitución, no hay norma, no hay ningún artículo en ninguna ley que prohíba a las Fuerzas Armadas en el momento en el que esté en riesgo la vida, que es el derecho máximo del ser humano, intervenir para evitar una masacre. De tal forma que ese cuento de Lazo de que la Constitución no me lo permitía es absurdo, porque a ver, solo imaginemos que hay una norma que dice que las Fuerzas Armadas no deben proteger la vida a los ciudadanos. Solo juguemos con esa hipótesis. Esa norma sería inconstitucional y sería violatoria de los tratados de derechos humanos, porque en el momento en el que colisiona la necesidad de proteger el bien jurídico vida con cualquier otra norma, hay que proteger el bien jurídico vida. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para proteger la vida de los ciudadanos. Es la razón de ser del Estado. No existe en realidad otra. Entonces, esa explicación absolutamente pueril de Lazo justifica el hecho de que él se quedó sentado brindando champán en la fiesta conmemorativa del aniversario de los Marines, mientras a pocos kilómetros de ahí la gente clamaba porque no le maten y clamaba porque intervengan las Fuerzas Armadas y la policía para evitar una masacre. De tal forma que en este baile siniestro, en este baile macabro, no tiene nada que ver ni la Corte Constitucional, ni la Constitución, no. Tiene que ver exclusivamente la persona que le impidió a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional entrar a evitar la masacre la noche del 12 y la madrugada del 13. O sea, él quiere justificar lo que no se puede justificar, pues es evidente de que ha habido una inacción del gobierno. Él sigue mirando por el retrovisor, él sigue diciendo que el gobierno de Correa le dejó el país como está en este momento, pero pregunto yo, ¿y qué plan de solución ha hecho él para recuperar, según él, la culpa es de Correa, ¿no? ¿Y qué ha hecho él? Pues también nos preguntamos todos los ecuatorianos, pues ¿qué está haciendo él? Si él sabía cómo estaba el país, ¿para qué se presentó como candidato a la presidencia de la República? Sobre todo, Jaime, un escenario en el que han pasado 4 años desde que terminó el gobierno del expresidente Correa. Y 4 años donde Lazo cogobernó con Moreno. Entonces Lazo lleva gobernando el país 4 años, 5 meses. No 5 meses, 4 años, 5 meses. 4 años usando un testaferro que era Moreno y 5 meses ahora dando la cara. Y en ese tiempo, en estos 5 meses donde está dando la cara, el hombre no tiene que mostrarle al país. O sea, no dice, estamos construyendo un penal de alta seguridad. No. Obvio que un penal no se construye en 5 meses, pero el problema, si lo heredas y tienes el problema, tienes que solucionarlo. Deberían estar ya construyendo el penal de alta seguridad, ¿no? ¿Ha presentado alguna ley en la que se rebaje automáticamente las penas menores
para poder descongestionar las cárceles? No. ¿Ha presentado, ha incrementado los recursos del Servicio Nacional Penitenciario en términos económicos? No. ¿Ha propuesto la depuración del Servicio Nacional Penitenciario y de la Policía Nacional? Porque quiero ser muy claro en una cosa. Las armas, los explosivos y la droga no entran a la cárcel, a ninguna cárcel del país, porque lo meten las visitas. Eso, armas, explosivos y droga entran porque los mete la policía y los mete el Sistema Nacional Penitenciario. Hay que depurarlos. Si usted, Jaime, conversa con una persona que va a visitar a un privado de libertad, el grado de revisión, incluso íntimo, Doctor, yo lo es he tan pasado, brutal, tan yo he vejador. yo lo he vivido, porque en algún momento fui a visitar a un amigo que estaba detenido. Y Prácticamente usted me da la razón. lo viran patas arriba a uno, le rebuscan todo. Exacto, exacto. Y las mujeres son sometidas a un trato denigrante, con exhibición de sus genitales. No, es una cosa brutal, brutal. Primaria, primitiva, selvática. Y aún así les hacen pasar por escáneres, les hacen mover la boca, etc. Entonces, no hay forma, Jaime, no hay forma de que fusiles, armas y drogas sean introducidos a la cárcel por las visitas, por los familiares de los presos. Eso introduce la policía, eso introduce el Servicio Nacional Penitenciario, y Lasso no dice nada respecto a eso. Lasso no decide prescindir de la lamentablemente inmóvil ministra de Gobierno, es un esperpento la señora Vela, no prescinde de la comandante general de la policía, que es absolutamente cuestionada, ¿Por qué? no prescinde, dígame. ¿Por qué? Porque no tiene gente, es evidente, Jaime, que no tiene gente. O sea, si Pero usted no sí, tiene si usted no tiene a pero quien sí poner prescinde ministro de del gobierno. comandante de las Fuerzas Armadas. Porque bueno, los militares tienen generaciones de coroneles, almirantes, vicealmirantes. Acá, ¿quién le acepta a Lasso un ministerio de gobierno? ¿Quién le acepta a Lasso la gobernación del Guayas, sobre todo después de que ese pequeño ciudadano que está ahí, que es de Arosemena, es un petimetre, casi un bufón, puesto su chaleco antibalas ahí, jugando a ser Rambo. Entonces, y claro, lo que sí me cuestiona mucho es por qué no le remueve a la comandante general de la policía. O sea, qué tipo de enredos, qué tipo de lazos tiene el señor Lasso o el entorno de Lasso con la comandante de la policía, tomando en cuenta además, Jaime, que la inacción de la policía del día 12 y 13, de la noche del 12 y la madrugada del 13, no tiene la menor explicación. Entonces, es evidente, cualquier investigación seria pondría sobre la mesa algo que a todas luces resulta evidente, y es que hay un acuerdo del Estado, de alguna forma macabra y perversa, para no actuar en este tipo de motines en beneficio obviamente de alguien y en perjuicio sangriento de otras personas privadas de libertad. Van 326 muertos desde que empezaron estas revueltas en las cárceles, doctor. Esas familias de esas personas seguramente van a demandar al Estado. ¿Quién pagará todo eso? A ver, la reparación a las víctimas, a las familias de las víctimas, es fundamental, porque la responsabilidad de custodiar la vida de los privados de libertad es del Estado, y esas familias tienen que ser reparadas. Pero la reparación implica dos cosas, Jaime. No solamente el dinero que hay que dar para sostener los proyectos de vida de los hijos y de las familias que se quedan truncas, sino también la justicia y la verdad. Esas familias tienen derecho a saber quiénes mataron a sus familiares, quiénes no impidieron que mataran a sus familiares, y tienen derecho a tener justicia, es decir, a que los criminales materiales, los autores materiales y también los autores por omisión sean sometidos a la justicia. O sea, no solamente es cuestión de decir hay que pagarles y ya, no. Esto es un tema mucho más complejo, es un tema de reparación. Y el país debe saber exactamente qué pasó, porque el país necesita memoria. Por supuesto. El país necesita, primero,
La familia de esos ciudadanos al cual han perdido sus hermanos, sus tíos, sus padres, qué lamentable que justamente yo he tenido que reportar desde el lugar donde se están identificando los cuerpos, que es el laboratorio de criminalística, y he podido escuchar el clamor de esas familias que incluso tienen 15 días. Hay situaciones que se presentaron hace 15 días. Ayer justamente un ciudadano me decía, yo tengo 15 días intentando sacar a un familiar que también le pasó lo mismo en las cárceles, en la penitenciaría litoral, y todavía ni siquiera puede, no le entregan el cadáver. Eso es lo que llama mucho la atención. Hay una inacción de parte de todo el sector que es encargado de manejar este tema. Y por ahí escuchamos de repente a la fiscal general del Estado decir que el recurso de la privación de libertad es el último que se debe agotar. ¿Usted cree que la fiscal está diciendo la verdad cuando lo primero que hace es pedir ese recurso? Sí, pero a ver, la fiscal general no ordena prisiones preventivas. La fiscal puede pedirlas. La responsabilidad sobre la expedición de la orden de prisión preventiva, Jaime, es exclusivamente judicial. Es exclusivamente judicial. De tal forma que son los jueces las personas que, y la función judicial, la que abusa de la prisión preventiva. Por miedo a la fiscal, por miedo por presiones administrativas, por lo que usted quiera. Pero la responsabilidad en la orden de prisión preventiva es de la función judicial. Pero tal vez algunos jueces se basan por ese pedido y actúan por presión también, pues. Sin duda, pero la responsabilidad es de los jueces. O sea, quien firma la orden de prisión es la del juez. La fiscal puede pedir cualquier cosa. La fiscal es responsable de muchas cosas más, ¿sí? De muchas cosas más. Pero en este caso la responsabilidad es del juez que ordena la prisión preventiva. Uh-huh. Doctor, ¿cuál será la solución para evitar tantas muertes en este país, en las cárceles, y para bajar la sobrepoblación que hay dentro de las cárceles? A ver, básicamente tramitar. Mire, este Ecuador complejo, a veces retrógrado. Volvimos al problema que teníamos a finales del siglo XX con las cárceles hacinadas. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue promulgar leyes que rebajen automáticamente la pena de los delitos menores. El famoso 2 por 1, recordará usted, que es decir, que cada día penitenciario represente un día cronológico, un día normal. Y eso hay que hacer, porque hay que tomar la decisión de encarcelar, porque no tienes espacio, tienes 40.000 almas presas. En el 98 tenías 17.000 o 16.000 almas presas con cárceles para 1.500 personas. Ahora tienes 40.000 almas presas con cárceles para 5.000 personas. Entonces, el hacinamiento es tan brutal y la presión de la sociedad es tan brutal porque la sociedad ecuatoriana es una sociedad violenta y hay alto índice delictivo en las calles. O sea, siempre vas a tener un flujo hacia la cárcel y no da abasto la cárcel. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que ya se hizo en los 90, tramitar una ley que reduzca automáticamente el cumplimiento de las penas menores, es decir, no de los criminales o de los agresores sexuales que están condenados a 30 años, pero sí de las personas que tienen condenas menores para poder bajar la ocupación de las cárceles y dedicar ese espacio para encarcelar a las personas que son realmente peligrosas. Y sobre todo, construir un penal de alta seguridad. Pero en la construcción del penal de alta seguridad te vas a demorar. En la expedición de una ley de rebaja automática de penas para delitos menores, te demoras menos, pero tienes que resolver el problema. Dar indulto a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Sí, pero a ver, eso es un tema. ¿Cuántas personas tienen enfermedades catastróficas en las cárceles del Ecuador? Sí. O sea, la solución del hacinamiento de 40.000 personas es amnistiar a 100. Uh-huh. Te quedan 39.900 presos. Y los que están por... Cuando el problema es la densidad. Por temas humanitarios entiendo y además no necesitas leyes. Es cuestión de tramitar las amnistías por temas humanitarios. Eso está previsto en la ley. Tienes que tener vocación y voluntad política de hacerlo. Pero repito, Jaime, amnistiando a 100 personas, usted no resuelve el problema de hacinamiento de 39.900 personas. Doctor, pero de todo lo que estamos hablando, el presidente de la República
lo dijo hace 4 meses. ¿Por qué no actúa? O sea, dan un discurso, pero al final hay que esperar el sueño de los justos para ver si es que se cumple con ese discurso. Incompetencia, incapacidad, falta de equipo y lo que usted trataba en la entrevista anterior, una falta de voluntad de comprometer recursos para la política criminal, para la política penitenciaria, para la gestión penitenciaria. Al final del día, no solamente en el tema penitenciario, en todo el gobierno de Lazo es un gobierno sin gestión. No hace nada. ¿Y por qué es un gobierno sin gestión? Porque no tiene recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? No porque no los tenga, los tiene, pero los tiene fuera para garantizar el pago de los bonos de la deuda y para garantizar las reservas internacionales y no los trae al país para prestar servicios públicos. Pero ayer dijo que iba a poner todos los recursos necesarios para solucionar este problema. Veamos si los pone. Doctor, ¿usted cree que seguir con los coroneles, personas que han estado en la policía o en las Fuerzas Armadas, es la solución para arreglar este problema que tiene el país? Mire, yo creo que la solución es tener políticas públicas, poner recursos y tener la convicción firme de aceptar de que esto es un narcoestado, de que las Fuerzas Armadas y la policía y la fiscalía y los jueces y el sistema penitenciario han sido cooptados por el narcotráfico y hay que depurar el sistema. De lo contrario, esto no va a funcionar si seguimos pensando en que esto es una cosa entre bandas criminales, además que es un solo lío en las cárceles, con el agravante moral de que hemos creado personas de primer orden y de segundo orden. Si se matan entre los presos, que se maten. Han matado inocentes, entonces me escandalizo, como que hay vidas que se deben defender y vidas que no. Entrando en una espiral peligrosa de violencia social, que cualquier rato puede transformarse en violencia política, pero eso será materia de otro análisis. En todo caso, lo que sí le digo, Jaime, es que hay que tener la voluntad para reconocer la gravedad del problema. Y ahí creo que un tipo como Cobo, por ejemplo, no aporta. Es decir, Cobo es un tipo funcional, estuvo en el sistema penitenciario 45 días, o 60, o los que fuera, el día antes de una masacre salió, le mandaron a inteligencia, ahora le regresan al sistema penitenciario, cuando podrían tener más competencia para ese cargo, sociólogos, antropólogos, criminólogos, los propios policías que tengan una visión más moderna de la seguridad, ¿no? El señor Cobo, que fue militar además hace muchísimos años y que ha sido más bien un político de muy bajo octanaje, un político de pocas luces, ¿no? Entonces, poner un político de pocas luces solo porque tiene el rango de coronel es medio, bueno, no es medio, es absolutamente simple. Simplón, diría yo. Doctor, ayer escuchábamos o leíamos los Twitter que publicaba Teleamazonas cuando el vocero presidencial Carlos Gijón decía que todo esto es un producto de lo que está pasando en las cárceles, producto de una desestabilización del gobierno por el escándalo de los Pandora Papers que buscan sacar al presidente de la República. ¿Qué criterio merece estas declaraciones? Delirantes absolutamente. Gijón es un personaje delirante, es un personaje también que durante 10 años fastidió a todo el mundo desde un medio pautado por Lazo y el Banco de Guayaquil, que se llama La República, y fastidió a todo el mundo y estuvo fastidia, inconando a todo el mundo con una posición de defensor de Guillermo Lazo a morir, hasta que logró que Guillermo Lazo le haga vocero presidencial. Hoy está cumpliendo su rol de una manera impresentable, fantaseando y creando teorías de la conspiración sin ninguna prueba, lo cual evidencia que es un personaje también de pocas luces, ¿no? También simplón. Correcto. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre a las órdenes, Jaime. Un abrazo muy amable. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político,